Mi nombre es Rafael Santiago Gagliano y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que vinculen el pensamiento de Arturo Jauretche con el pensamiento pedagógico de su época y de la nuestra propia. En primer lugar, quisiera hacer referencia a la prosa, al modo en que Jauretche se expresa en sus escritos. Es fundamental recuperar el carácter ensayístico, fragmentario, abierto a la convocatoria de géneros distintos, desde la autobiografía al análisis cultural, la reflexión humorística, la invitación a textos, fuentes provenientes de la cultura erudita, tanto como de la cultura popular. Arturo Jauretche tiene la virtud de convocar en el mismo texto a figuras señeras de la cultura erudita, tanto como a Mafalda, ya en la década de los 60, cuando recién se publicaba en el diario El Mundo, cuanto a referencias al Reader Digest de la época, combinando cultura popular con cultura letrada o superior, en la vieja dicotomía con la que ésta se consideraba hasta esa década. Por lo tanto, es fundamental, en principio, ser invitado por Arturo Jauretche con una prosa que tiene el carácter de hacer ensayar el pensamiento, hacerle decir a las palabras aquello que las palabras han acumulado sin decir a lo largo del tiempo. Entonces, esta primera aproximación a los textos variados de Arturo Jauretche es una invitación contemporánea, porque hoy es el modo en que la sensibilidad de las jóvenes generaciones articula el mundo, combinando géneros, interpelando diferentes temporalidades y por lo tanto abriendo el campo de lo posible, haciendo que en el presente haya también lo que aún no se ha potenciado y desarrollado, todos los futuros que el presente tiene en sí, dentro de él. Ese es el primer punto al que quería hacer referencia. El segundo punto de mi presentación tiene que ver con la fuerte pregnancia que en el pensamiento de Arturo Jauretche tiene la dicotomía fundadora de la cultura argentina del siglo XIX, que permeó el XX y llega hasta nuestros días, que es la de Civilización y Barbarie, el texto fundante de 1845 de Domingo Faustino Sarmiento. Esa distinción conceptual entre civilización y barbarie pone enfrentados en términos de oposición y antagonismo cultura y tradición, Europa y América, ciudad y campo, escritura y analfabetismo, tensiones que no pueden ser resueltas sino con la eliminación de uno de los dos polos. Contra esa institución de la civilización y barbarie es que Jauretche genera pensamiento, y genera pensamiento procurando salirse de ella, pero ensayando acerca de las consecuencias y los efectos que ha tenido en el tiempo largo esa antinomia. En principio, el modo en que Jauretche sale de esa antinomia está en el concepto de nación que nace. Si uno, en lugar de considerar que el piso cultural, el zócalo cultural de los argentinos se funda en una oposición antagónica entre civilización y barbarie, pensamos que la nación incluye a ambos polos de la dicotomía y a todos los que en el centro se encuentran, haciendo que esa nación esté desafiada en su nacimiento con sus potencias de inclusión y no las de escolarización minoritaria y exclusión de tantos y tan variados sujetos
como efectivamente aconteció en la expulsión del territorio nacional o de gran parte de él, de múltiples comunidades étnicas. En la Argentina, cabe destacar, se hablan más de 30 idiomas provenientes de las culturas inmigratorias y 13 idiomas de las culturas originarias. Por lo tanto, sin decirlo con estas palabras que hoy reconocemos como importantes para nosotros, la Argentina ha sido siempre un país pluricultural y plurilingüístico. Y en esa percepción, Jauretche se ubica en términos de incluir a todas las voces y a todas las comunidades culturales que la integran en ese mosaico cultural que la Argentina presenta a lo largo de su historia. Entonces, ahí percibimos que los modos superadores, trascendentes, emancipatorios con los que Jauretche aborda las categorías fundantes de civilización y barbarie. En esa nación que nace, Jauretche tiene una metáfora potente para describirla. Esa nación que nace y que sigue naciendo cada día, en cada momento, está vinculada con la metáfora del amor del padre hacia la cuna del hijo y no con el amor del hijo ante la tumba del padre, que es otra manera de mirar la nación de la cual prescinde y critica Arturo Jauretche. Es decir, esta mirada afectiva, entrañable, nutricia del amor del padre ante la cuna del hijo es la mirada que contiene y que amplía su capacidad de inclusión y de resiliencia para todas las generaciones que se forman en el presente. Es una metáfora que atraviesa, para mi gusto, los años y llega hasta el presente con potencia explicativa, tanto en el orden intelectual como en el orden afectivo. El Facundo es obvio que es una literatura fundante para nuestro país y tanto para Jauretche como para otros historiadores de la época y de la nuestra propia, el Facundo no ha dejado de decir cosas. Ha interpelado en una conversación larga a todas las generaciones argentinas hasta el momento de hoy. Y por lo tanto es una imagen, la que funda el Facundo, una imagen polisémica que tiene eficacia simbólica, interpela diferentes problemáticas, registros y lenguajes que se han desplegado a lo largo del tiempo. Por supuesto que esas categorías de civilización y barbarie se han llenado y vaciado a lo largo de los años. Pero el modo, la estrategia discursiva con la que Arturo Jauretche la aborda y la supera, creo que es una mirada que podemos recoger como estudiantes de su obra y como docentes de la época. Quisiera entonces, en tercer lugar, abordar el tema de la descolonización pedagógica o la descolonización pedagógica. Creo allí encontrar, en palabras de Jauretche, un eje analizador de la impronta con que la educación pública argentina fue sedimentada en el tiempo a través de sus significados principales. La idea de que la escuela pública argentina, basada en la ley 1420 de 1884, se fundó con una clara distinción entre civilización y barbarie, dándole a la escuela el poder de los procesos civilizatorios a través de una escolarización larga, fue quizá uno de sus legados de los cuales la escuela pública no pudo deshacerse fácilmente. Es decir, la escuela pública para Arturo Jauretche fue una práctica, fue una institución
colonizadora en términos del abandono de todas las culturas que la escuela pública había marginado o marginó para incorporar un recorte occidental, un recorte europeo, básicamente de la cultura basada en la ciencia europea. Esa mirada que la escuela pública tuvo lo grafica una vez más con una pincelada autobiográfica el propio Jauretche cuando dice que él nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, en 1901, solo que 30 años antes, esa tierra era dominio de los ranqueles, y en la escuela pública donde él se educó en los primeros años del siglo XX, nada hacía referencia a la cultura ranquel, a la vida ranquel, a las tonterías ranqueles que para la misma época de 1870-71 Lucio B. Mansilla las visitó, dejando para la literatura argentina esa obra maravillosa que se llamó Una excursión a los indios ranqueles. Bueno, la pregunta de por qué no ingresa a la escuela primaria en la que se educó, y su madre era maestra y sus tías también, ¿por qué las generaciones normalistas de la educación pública argentina no se abrieron a las culturas de los pueblos que la antecedieron y que estaban presentes en la toponimia, en las memorias populares? En fin, las páginas que Jauretche dedica a las interrogaciones a propósito de las cosas que los niños tenían que dejar en el umbral de la escuela, porque la escuela no aceptaba que trajeran esas memorias, esos recuerdos, ¿no? de ese familiar, por ejemplo, que había sido víctima de uno de los malones y que estuvo, aprendido en las tolderías ranqueles y que sobrevivió y pudo en la infancia de Jauretche contarle sus vicisitudes. ¿Por qué el niño Jauretche tenía que proveerse de una información que la escuela perfectamente podía haber sistematizado y en cambio la recogió a través de las tradiciones familiares, populares, comunitarias? Ese divorcio entre el país real y el país escolar, por decirlo de un modo rápido, fue muy explicitado en los textos de Jauretche. Y yo me pregunto por qué razón los historiadores de la educación a lo largo del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días, no consideran como una fuente primigenia para historizar el pensamiento pedagógico, el pensamiento educativo, en una fuente que es la de los textos de Arturo Jauretche. Puedo decir esto que, siendo docente de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires, nunca he planteado a mis estudiantes, y esto lo hago en forma autocrítica, la potencia, la manera auténticamente nacional de indagar la totalidad de la cultura argentina y sus limitaciones al interior de la escuela. Por tanto, ese proceso de descolonización que en sus trabajos plantea Jauretche es un trabajo cultural de primer orden en términos de su importancia estratégica para una emancipación localizada, focalizada en instituciones culturales. Pensar la justicia del hombre de carne y hueso, indagar en lo que él llama la humanidad nacional, otra manera de llamar al pueblo como categoría de unidad, constituyen desafíos que la escuela pública se plantea, tiene por delante. No es simplemente una inclusión de las diferentes orientaciones existenciales, como hoy se enfatiza en todos los órdenes,
es una inclusión verdadera, existencial, integral de la totalidad de las manifestaciones humanas que se despliegan en el territorio nacional. Hay muchas alteridades, hay muchas subjetividades que aún no han ingresado a la escuela pública, o que bien pudieron haber ingresado, pero no se han manifestado, no han florecido en ella. Yo creo que el desafío es que no solamente se incluyan esas alteridades, esas subjetividades, esas posiciones de sujeto distintas, sino que puedan florecer en contacto con proyectos de conocimiento y de cultura que la escuela les ofrece y que está en condiciones de hacerlo, porque dispone de un repertorio variado, múltiple, generoso de tradiciones culturales. Por fin, me gustaría señalar que la obra de Arturo Jauretche es una interpelación que cruza los siglos, que retoma problemas irresueltos del siglo XIX, que mira las consecuencias de esa irresolución en el XX y que aún nos interpela con la fuerza de su propio pensamiento. Creo yo que la escuela pública argentina tiene que abrevar en el pensamiento de Jauretche, porque en él se encuentran claves importantísimas para lo que considero es la agenda de una futura emancipación colectiva.